Me llamo Carmen, tengo 32 años y hasta hace poco trabajaba en la empresa que mi padre construyó desde cero, Torres Manufacturing. Digo hasta hace poco porque hace 3 días mi madrastra Elena y sus 3 hijos decidieron que ya no era apropiado que yo siguiera trabajando allí. Todo comenzó hace 15 años, cuando mi padre conoció a Elena. Yo tenía 17 años y acababa de perder a mi madre a causa de una enfermedad. Mi padre, Roberto Torres, era un hombre trabajador que había levantado su empresa de manufactura con esfuerzo y total dedicación. Elena apareció en su vida cuando él estaba más vulnerable, y antes de que me diera cuenta, ya se había mudado a nuestra casa con sus 3 hijos, Marco, de 19 años, Diana, de 16, y Luis, de 15. Al principio, Elena fingía ser amable conmigo. Carmen, cariño, ahora seremos una gran familia feliz, decía mientras reorganizaba la casa de mi madre como si fuera suya. Sus hijos eran menos sutiles. Marco hacía comentarios constantes sobre cómo él debería heredar la empresa por ser el mayor, ignorando por completo que yo era la hija biológica de mi padre. A pesar de todo, me enfoqué en mis estudios. Me gradué en Administración de Empresas con honores, y después obtuve una maestría en Gestión de Operaciones. Mi padre estaba orgulloso. Siempre había soñado con que yo continuara su legado. Mi pequeña empresaria, me decía mientras me enseñaba cada aspecto del negocio. Algún día todo esto será tuyo. Elena odiaba escuchar eso. Podía ver cómo su rostro se tensaba y sus ojos se afilaban. Sus hijos reaccionaban igual. Marco se llenaba de ira, Diana ponía los ojos en blanco y Luis murmuraba entre dientes. Trabajé en cada departamento de la empresa, aprendiendo desde abajo. A diferencia de mis hermanastros, que esperaban puestos ejecutivos solo por ser familia, yo quería entender el negocio por completo. Todo cambió hace 2 años, cuando mi padre enfermó de forma repentina. Un infarto lo dejó en coma durante 3 semanas antes de fallecer. Fueron los peores días de mi vida, pero apenas tuve tiempo de llorarlo. Elena y sus hijos comenzaron a hacer cambios en la empresa de inmediato. Marco se nombró a sí mismo CEO, a pesar de no tener experiencia ni formación en administración. Diana se convirtió en directora de marketing, aunque su única experiencia era tener seguidores en Instagram. Y Luis, que ni siquiera había terminado la universidad, se proclamó director financiero. A mí me mantuvieron como gerente de operaciones, pero comenzaron a excluirme de las reuniones importantes. Son asuntos familiares, decían, como si yo no fuera la hija de Roberto Torres. La situación empeoró gradualmente. Cambiaron procedimientos que yo había implementado, despidieron empleados leales que habían trabajado con mi padre durante décadas e incluso intentaron cambiar el nombre de la empresa a Familia Vargas Manufacturing, el apellido de Elena. El colmo llegó hace 3 días. Elena convocó una reunión familiar en la sala de juntas. Carmen, dijo con esa falsa dulzura que tanto detesto, hemos estado discutiendo el futuro de la empresa. Creemos que es mejor si buscas oportunidades en otro lugar. ¿Me están despidiendo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Marco sonrió con suficiencia. Considéralo una oportunidad para crecer. Esta es una empresa familiar, y bueno, tú ya no eres realmente familia. Me quedé en silencio observándolos. Diana jugaba con su teléfono, aburrida. Luis al menos parecía incómodo. Tienen razón, dije finalmente, poniéndome de pie. Esta es una empresa familiar. Elena sonrió, satisfecha. Me alegra que lo entiendas, querida. Te daremos una generosa indemnización, por supuesto. Recogí mis cosas bajo sus miradas triunfantes. Mientras salía de la oficina, escuché risas y copas chocando. Estaban celebrando. Lo que no sabían era que yo también tenía algo que celebrar. Algo que mi padre y yo habíamos planeado cuidadosamente antes de su muerte. Algo guardado en una carpeta sellada en la oficina de su abogado, programada para abrirse exactamente 3 meses después de cualquier intento de sacarme de la empresa. Esa carpeta se abriría mañana. Y entonces todos entenderían por qué mi padre siempre decía que yo era su mejor inversión. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el clima anticipara la tormenta que estaba por desatarse. Me vestí con cuidado, traje negro, tacones altos y el collar que mi padre me regaló en mi graduación. Al mirarme al espejo, recordé sus palabras. En los negocios, hija, la presentación lo es todo. A las 9 en punto, el abogado de mi padre, el señor Ramírez, entró a Torres Manufacturing. Yo esperaba en mi auto, observando cómo llegaban uno a uno Elena y sus hijos, vestidos como si fueran dueños del mundo. Mi teléfono vibró.
Un mensaje del señor Ramírez. Todo listo. Pueden comenzar sin ti. A las 9:30, el teléfono comenzó a sonar sin parar. Marco, Diana, Luis, incluso Elena. No contesté. A las 10 llegó otro mensaje. Es hora. Cuando entré al edificio, todo se sentía distinto. Los empleados me miraban con sorpresa y respeto. Algunos incluso sonreían. En el piso ejecutivo, encontré a Elena y sus hijos en la sala de juntas, rodeados de documentos. ¿Qué significa esto?, exigió Elena, agitando unos papeles frente a mí. Su rostro estaba rojo de ira. ¿Por qué no me lo explicas tú?, respondí con calma, sentándome en la cabecera de la mesa, el lugar que antes ocupaba mi padre. Marco se levantó de golpe. Esto es ridículo. Estos documentos deben ser falsos. El señor Ramírez, sentado en una esquina, habló por primera vez. Les aseguro que todo está en regla. El señor Torres fue extremadamente meticuloso con esta documentación. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando?, preguntó Luis, claramente confundido. Por supuesto, dije, sacando mi propia copia de los documentos. Hace 5 años, mi padre reestructuró legalmente la empresa. Torres Manufacturing ya no es una sola entidad. Se dividió en 2 compañías, Torres Operations, que se encarga de toda la parte operativa y visible del negocio, y Torres Holdings, que es la verdadera propietaria de todas las patentes, propiedades y contratos principales. Elena se dejó caer en su silla. No, no puede ser. Oh, pero sí lo es, continué. Torres Holdings posee el 85% de Torres Operations. Y adivinen quién es la única accionista de Torres Holdings. Diana, que hasta ese momento había estado inusualmente callada, susurró. Tú. Exacto. Mi padre y yo planificamos esto cuando cumplí 27 años. Él sabía que Elena estaba presionando para que Marco tomara el control, así que tomó precauciones. Pero yo soy su esposa, gritó Elena, golpeando la mesa con las manos. Tengo derechos. El señor Ramírez intervino de nuevo. La señora Elena tiene derecho al 15% de Torres Operations, que el señor Torres mantuvo a su nombre personal. Pero Torres Holdings, y por ende el control mayoritario de todo el grupo empresarial, pertenece exclusivamente a la señorita Carmen. Marco se puso de pie, con el rostro deformado por la ira. No puedes hacer esto. Nosotros hemos estado dirigiendo esta empresa. Corrección, dije con voz firme. Han estado fingiendo dirigir esta empresa. Y los resultados hablan por sí solos. Saqué otro conjunto de documentos. En los últimos 2 años, las ventas han caído un 30%. Han perdido 3 contratos principales por incumplimiento. El valor de las acciones ha bajado un 45%. Y lo más importante, han despedido a 50 empleados leales sin causa justificada. Luis al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Diana seguía en shock, con su teléfono olvidado sobre la mesa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena, casi en un susurro. Me levanté lentamente, alisando mi traje. Primero, como accionista mayoritaria, estoy convocando una reunión de junta directiva para esta tarde. Segundo, todos los cambios realizados en los últimos 2 años serán revisados. Y tercero, los miré uno por uno. Tienen exactamente 1 hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar el edificio. No puedes echarnos, gritó Marco. De hecho, si puedo. Y lo estoy haciendo. Pueden irse por su propia voluntad, o seguridad los escoltará. Ustedes deciden. Elena se levantó temblando de rabia. Esto no ha terminado. Vamos a pelear. ¿Con qué dinero?, la interrumpí. El que han estado malgastando de la empresa. Les sugiero que revisen sus cuentas bancarias. Todas las tarjetas corporativas han sido canceladas con efecto inmediato. El silencio que siguió fue ensordecedor. Uno a uno, comenzaron a salir de la sala. Solo Luis se detuvo en la puerta. Carmen, lo siento, dijo en voz baja. Yo también, Luis. Yo también. Las semanas siguientes fueron intensas. Reconstruir lo que Elena y sus hijos habían destruido no sería fácil, pero por primera vez en 2 años sentía que tenía el control. La noticia se extendió rápidamente por toda la empresa. Los empleados despedidos injustamente fueron los primeros en recibir mi llamada. María, le dije a una de nuestras mejores supervisoras de producción, ¿te gustaría volver? Con aumento, por supuesto. Su voz se quebró al otro lado de la línea. Señorita Carmen, pensé que nos había abandonado. Nunca, respondí con firmeza. Mi padre construyó esta empresa tratando a sus empleados como familia.
La verdadera familia. Uno a uno, los antiguos empleados regresaron. Cada uno traía consigo años de experiencia y lealtad que Marco y los demás habían despreciado. Elena, como era de esperarse, no se fue en silencio. Intentó presentar una demanda, alegando que mi padre no estaba en sus cabales cuando realizó la reestructuración. Señora Elena, le dijo el señor Ramírez en la audiencia preliminar, tengo 5 años de documentación, incluyendo evaluaciones psicológicas regulares del señor Torres, además de videos de las reuniones donde se discutió todo. ¿Realmente quiere continuar? Retiró la demanda al día siguiente. Marco intentó contactar a nuestros principales clientes diciendo que yo había robado la empresa. Pero no contaba con que esos mismos clientes ya estaban descontentos con su gestión. Tu padre estaría orgulloso, me dijo don Alberto, nuestro cliente más antiguo, durante una cena de negocios. Es bueno ver que Torres Manufacturing está en buenas manos otra vez. Diana desapareció entre redes sociales e indirectas sobre traición familiar que nadie tomó en serio. Luis fue diferente. Un mes después apareció en mi oficina. No vengo a pedir mi trabajo, dijo rápido. Solo quería disculparme. De verdad. Lo observé en silencio. Siempre había sido el menos agresivo de los tres. ¿Por qué nunca te interesaste en aprender el negocio? Se encogió de hombros. Mamá decía que no era necesario, que Marco se encargaría de todo. Pausa. Y ahora estoy terminando finanzas. Por primera vez quiero ganarme las cosas por mí mismo. Sonreí apenas. Cuando te gradúes, envíame tu currículum. No prometo nada, pero si realmente cambiaste, lo consideraré. Sus ojos se iluminaron. Gracias, Carmen. 6 meses después, Torres Manufacturing no solo había recuperado su posición, sino que estaba creciendo más que nunca. Modernicé la planta, implementé nuevos sistemas de producción y establecí programas de capacitación continua para todos los empleados. Una tarde, en la oficina que una vez fue de mi padre, encontré una carta escondida en uno de sus antiguos libros de contabilidad. Estaba dirigida a mí. Mi querida Carmen. Leí cada palabra en silencio. Una y otra vez, hasta que las lágrimas comenzaron a caer. Todo el dolor, todo el esfuerzo, toda la traición, de algún modo tenía sentido. Enmarqué la carta y la colgué junto a la primera foto que mi padre y yo nos tomamos en la fábrica. Porque entendí algo importante. El verdadero legado no se trata de apellidos ni de sangre, sino de valores, trabajo duro y amor por lo que haces. Elena y sus hijos querían una empresa familiar, pero nunca entendieron que una verdadera familia se construye con respeto, no con manipulación. Torres Manufacturing sigue siendo una empresa familiar. Pero ahora la familia incluye a cada empleado que pone el corazón en su trabajo. Y cada mañana, cuando entro a la fábrica y escucho el sonido de las máquinas y los saludos de los trabajadores, siento que mi padre sigue ahí, sonriendo. Porque al final, él tenía razón. No se trata de lo que tienes, sino de cómo lo construyes y con quién lo compartes.